que es un tema que dentro de su generalidad igual lo hemos discutido mucho y tiene que ver con las energías y cómo las energías han sido un elemento clave, ¿no? Una columna de lo que propone esta administración, de lo que propone el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Compañeros, bienvenidos a un nuevo programa de Cuestionare, siempre por TV Lab. El día de hoy nos acompañan Camila Rojas, estudiante de Economía, y Antonio Montes, estudiante de Relaciones Internacionales y ahora también estudiante de Ciencias Políticas. Bienvenidos, amigos. Vamos a hablar el día de hoy de temas que siempre son relacionados con el coronavirus, ¿no? Pero pues bueno, este coronavirus que ha transformado absolutamente todo es relacionado con el coronavirus. Sin embargo, algunos no lo son tantos. Uno de esos dos temas no lo es tanto. Los dos me parecen muy interesantes, los dos me parecen polémicos, han estado en la esfera pública durante la última semana y creo que son merecedores de nuestra atención, especialmente con el que vamos a iniciar, que es el que menos está relacionado con el coronavirus, ¿no? Ya que es un tema que dentro de su generalidad igual lo hemos discutido mucho y tiene que ver con las energías y cómo las energías han sido un elemento clave, ¿no? Una columna de lo que propone esta administración, de lo que propone el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y en sentido, durante los últimos meses había habido muchísimas noticias relacionadas con la energía y esta administración, como hubo un conflicto con la OPEP, con la Organización Mundial de Países Exportadores de Petróleo, como Rocío Nale igual ha tomado un rol primordial, etcétera, como las refinerías han seguido construyendo a pesar de la pandemia, y cómo el gobierno ha apostado por construir refinerías a pesar de que parece que la tendencia mundial es a desacelerar el uso de combustibles fósiles para llenar nuestras demandas energéticas. Sin embargo, hay una nueva noticia. Ahora, ¿qué sucede? Que a través de una nueva regulación sucedió algo importante en cuanto a las energías renovables aquí en México. Camila, ¿quieres explicarnos un poco más de qué fue lo que sucedió? O si no, Toño, adelante. Ustedes más o menos contextualícenos. Toño, no sé si quiere empezar. Claro, sí. Bueno, justamente el presidente López Obrador, desde su inicio de campaña y desde antes, justamente cuando nos presentaba su libro 2018, La Salida, le dedicó un apartado especial al sector energético y lo que planeaba hacer si es que llegaba al poder con la refinación de petróleo, con el uso de energías, con el gas, etc. Dentro de sus numerosas propuestas, pues estaba muy claro que él quería construir una nueva refinería. Actualmente en el país tenemos 6 refinerías: Salina Cruz, Oaxaca, Minatitlán, Coatzacoalcos, la que está en Monterrey, Salamanca, Tula, y él apostó por hacer una nueva refinería porque él cree que el proyecto del petróleo es sustentable y puede traer un gran beneficio a México en el status quo que vivimos. Entonces, pues esto se contrapone un poco a lo que está exigiendo el mundo hoy en día. Parece que muchos países están cambiando a energías renovables. El ejemplo de Brasil está vendiendo sus refinerías para pasar al alcohol de caña y otro tipo de refinación, no específicamente a combustibles fósiles, pero pasar a alguna alternativa. Y la cuestión que AMLO se note tan cerrado y tan tajante a una sola postura de voy a quedarme con el petróleo, voy a apostarle toda la economía al petróleo sin importar el costo que tenga, es peligroso. Simplemente recordemos las declaraciones que dio el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales sobre la energía eólica. Y cito casi textualmente lo que dijo: le roban el aire a las comunidades indígenas en México. Digo, a mí me parece absurdo asumir que una energía que es renovable, que en su medida no contamina, que a largo plazo trae más beneficios que perjuicios, se diga que roba y que afecta directamente a las comunidades. La verdad, si nos apegamos a esta declaración, vamos a entender un poco cómo va a ir la narrativa y la retórica que va a seguir este gobierno en cuanto a ponerle más barreras que puertas a las energías renovables. Y esto nos deja en una posición de desventaja, Julián. Ya vimos lo que pasa con el petróleo, llegó a estar en números negativos. Tuvimos que pagar casi para que se llevara nuestro petróleo. Si eso sigue sucediendo en el sexenio, la especulación que se tiene que hacer para elaborar el presupuesto conforme a la estimación del barril de petróleo va a seguir siendo muy volátil y realmente no nos va a dejar nada tangible. Sí, confirmo, Toño. Pero cuéntanos, ¿qué fue lo
que sucedió ahorita. ¿Qué pasaron? Hubo una nueva regulación y esta regulación, por lo que estoy entendiendo lo que nos platicas, le puso más barreras a las energías energéticas. ¿Es correcto esto? Sí, efectivamente. Creo que Cami nos va a contar un poquito más, pero sí, son barreras que se le pusieron a las energías renovables. Adelante, Camila. Sí, justo mucho de lo que menciona ahorita Toño, yo también estoy de acuerdo. Sin embargo, en este tema en específico con lo que pasó ahorita de la regulación, que se hizo además a través del diario oficial de la Federación, esto que implica que a lo mejor se saltaron muchos procesos de implementar esta regulación, fue directamente un aviso, no se pidió permiso, no se pidió opiniones, se hizo y punto. Ahora, yo estoy en un punto un poco intermedio. ¿Por qué? Porque en cierto punto estoy de acuerdo con que se haya hecho regulación y voy a comentar un poquito por qué. Porque todas estas empresas privadas que llegaban al país a instalar sus plantas de energía renovable generaban un costo al instalarse a las redes de electricidad o a las redes de energía que ya existen en el país. Y esto no se estaba pagando por esas empresas. El gobierno de México ya lo había puesto, no precisamente el de Andrés Manuel, pero el gobierno de México ya lo había puesto y estas empresas se llegan a anclar a estas redes sin costo alguno. Entonces, el hecho de que hayan puesto esta regulación como para que las empresas asuman estos costos, me parece dentro de todo bien. Sin embargo, no es el hecho de que, y lo dice la misma Secretaría de Energía, dice que no están rechazando la posibilidad de tener energías renovables, simplemente regularlas para que las próximas instalaciones y las que ya están, porque también afectó a muchos proyectos, pues se vean como que con una mejora en cuanto a la planeación, en cuanto a la estructuración y sobre todo que se asuman estos costos. Ahora, yo también estoy de acuerdo con el hecho de que le están apostando más a los proyectos de la línea que sigue este gobierno, que es el petróleo, que es el carbón, la refinería. Lo están haciendo también para que sus proyectos tengan sentido. ¿Me explico? Porque ya están criticados por muchos lados. La refinería Dos Bocas tiene el 2% de probabilidad de éxitos y realmente pues le están dando más poder a sus propios proyectos. Se habla de pérdidas de empleos por este tipo de regulaciones, se habla de ¿cómo se dice? Como interrupciones de contratos con empresas que de Canadá, de la Unión Europea. De hecho, estos dos ya pidieron hablar con el responsable, o sea, les cortaron los proyectos que ya se tenían pactados. Solo falta que Trump reaccione también para que se nos sume a esta bola de nieve de gente que le quedamos mal ahora con estas regulaciones. Correcto, entonces me gustaron varias cosas que voy a retomar de lo que dijeron ambos. El contexto histórico de Toño me pareció genial, gracias Toño por eso. Me parece que sí, el proyecto de las energías no renovables, del petróleo en México, ha sido una cosa recurrente desde Cárdenas, ¿no? Desde Cárdenas todos los gobernantes, todos los presidentes han apostado de forma equivocada, considero yo, por el petróleo. Es un hecho eso. Calderón construyó un montón de esas refinerías que mencionas, Toño. El mismo Fox puso las bases legales para hacerlo, etcétera, ¿no? La idea de que el petróleo es una gallina de huevos de oro nos han vendido durante más de 50 años, ¿no? Y el presidente no es excepción. El presidente Andrés Manuel es un producto de esta vieja escuela que pensaba que son de la edad de nuestros papás y de nuestros abuelos, que nosotros somos realmente la única generación que existe que realmente está pidiendo un cambio, una transición energética, ¿no? Entonces, igual que toda la gente de su edad, el presidente considera que esta es la mejor opción para satisfacer las demandas energéticas del país. Evidentemente no es correcto, ¿no? Evidentemente las energías renovables generan energía limpia y generan nos ofertan una posibilidad de crear un mundo más limpio, ¿no? Y un mundo que sea sostenible para dejarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, etcétera, ¿no? Y ya no es posible mantener el ritmo de quema de combustibles fósiles que llevamos. Sin embargo, creo que sí hay que mencionar que la realidad de las energías renovables en México es distinta a como la hemos enmarcado en la conversación. Creo que sí hay una realidad muy fuerte, una realidad de corrupción, una realidad de despojo de tierras en el país en cuanto a la energía renovable, ¿no? Y bueno, me pareció muy interesante lo que decía Camila sobre el desempleo,
de lo que vamos a hablar después, ¿no? Y cómo esto puede contribuir al desempleo. Sin embargo, aquí voy a enfocarme en cómo funcionan las energías renovables en México. La mayoría de los parques eólicos, por ejemplo, están en Chiapas y Oaxaca, principalmente en Oaxaca, ¿no? Tenemos uno aquí en Puebla, de hecho en la carretera de Veracruz, pero la mayoría están centrados en Oaxaca y después en Chiapas, en Tabasco y unos por la condición del istmo de Tehuantepec, ¿no? que es un corredor eólico, corre el viento ahí muy fuerte y hay mucha posibilidad de aprovechar ese recurso. Sin embargo, sí es un hecho que los contratos que han firmado empresas para instalar ahí sus parques han estado completamente plagados de corrupción. Han llegado a pueblos que tienen usufructo comunal de la tierra y se la han despojado sin consultar a la misma población. Les pagan una miseria por el uso de la tierra a contratos que son a 100 años y son automáticamente renovables por otros 100 años. Una cosa ridícula. Y el litigio que han avanzado estos pueblos no ha llegado a ningún lado, ¿no? El mismo sistema de justicia le ha puesto muchísimas trabas y estos pueblos han intentado no necesariamente sacar a las empresas de ahí, sino que se les remunere de forma correcta, que se les dé un contrato que valga la pena, que su tierra se les reconozca el valor, porque esa tierra en la que están los parques eólicos realmente no sirve para absolutamente nada, porque no permiten las empresas extranjeras que utilicen el resto de la tierra que podría ser utilizada, ¿no? Y al no permitir esto, entonces es un mito que solamente funciona, que podemos utilizar toda la tierra que está abajo de los parques, sino que solamente se utiliza para poner ventiladores gigantes. Esa es una realidad. Y otra realidad es que tampoco ha funcionado completamente bien. En Baja California Sur tenemos, no sé si sabían, tenemos el parque de energía solar más grande de América Latina, o sea, más grande de fuera de Estados Unidos y Canadá, que estuvo sin operar durante 3 años. Fue una inversión millonaria que hizo Enrique Peña Nieto en el 2014 y que para el 2019 todavía no estaba operando porque hubo un huracán y nunca lo pudieron reparar, ¿no? Ha sido igual un gasto gigante que ha tenido que tener el gobierno y que no ha funcionado porque no tenemos la capacidad de hacerlo, ¿no? Cuando el gobierno invierte, no le funciona. Y en la mayoría de los casos que es que el gobierno no invierte, son empresas extranjeras las que llegan aquí. Son empresas canadienses principalmente, españolas, igual hay muchas, y alemanas, ¿no? Y entonces los mexicanos no estamos viendo realmente, no estamos nosotros siendo... no estamos teniendo autonomía energética, se produce aquí nuestra energía, pero no somos nosotros los que nos llevamos el dinero, no somos nosotros los que la producimos, sino que son empresas extranjeras que vienen aquí a explotar nuestros recursos naturales en un modelo colonialista. Esa es mi opinión en cuanto a esta situación. Sin embargo, sí creo que deberíamos de buscar una transición a energías limpias, pero que sea de la forma correcta en la que se debería de hacer. ¿Alguna opinión que te merezca esto, Toño? Pues coincido en varios puntos, Julián. Creo que es importante lo que mencionas de que sí, en México efectivamente desde el nacionalismo revolucionario, el hecho de proteger y casi consagrar al petróleo como la gallina de los huevos de oro y la gran riqueza de la nación, se ha nublado un poco a la vista a una generación pensando que es la única salida, tanto económica como energéticamente para el país. Me parece interesante también cómo mencionas el tema de los campos eólicos. Yo creo que la cuestión es que tenemos muy pocos campos eólicos para la exigencia de energía que tiene el país. O sea, realmente no es ni siquiera el 1% de la energía que producimos de campos eólicos. Creo que con las regulaciones debidas y con el debido proceso para implementarlos, se podría emplear sin violar derechos fundamentales de estas personas en las comunidades, pero creo que la opción sí sigue siendo apostándole por ahí. El tema que mencionas del campo solar, no había quedado completamente claro qué pasó. Muchas gracias por aclararme que fue un huracán lo que pasó y lo dejó inservible, pero creo que por ahí va la salida, en seguir invirtiéndole a eso. Sí, vas a tener un costo de oportunidad y vas a tener un riesgo que tienes que asumir, pero creo que si nos ponemos a pensar en las futuras generaciones, ahí es por donde tenemos que invertir. Bueno, yo también quería agregar algo sobre lo que estaba diciendo Julián. Y yo sigo insistiendo en que el decir que empresas extranjeras vengan al país a hacer algo que nosotros no hemos podido en tanto tiempo, pues no representa una desventaja siempre y cuando se tengan estas regulaciones bien establecidas. Ahora, lo que mencionas de que llegan y lo plantean en el lugar que quieren, en el piso que quieren, eso es lo mismo que se está buscando regular, que las empresas extranjeras vengan
pero que el gobierno y el país diga dónde se van a instalar estas plantas, para así tener la menos afectación posible en cuanto a lo mejor a las comunidades, o al mismo medio ambiente en donde se planten, etcétera. Esta regulación por eso sí podría funcionar, o sea, sí sería como una ventaja en un futuro cuando esté entrando en vigor. Lo que cuestionan mucho es por qué ahorita, por qué en tiempos de pandemia, por qué en un momento en donde eso es lo que puede porque realmente están diciendo, lo hacemos de una vez para que en este tiempo de pandemia no se nos vea afectados por corrupción o por demás cosas. Ahora también lo hacen justo cuando ya va a entrar en vigor el tratado con Estados Unidos y con Canadá, que tienen este tipo también de energías dentro del contrato. Entonces, pues hay que ver qué es lo que le van a exigir, porque ya pidieron hablar, como dije antes, ya pidieron hablar con las autoridades para pues que les den una explicación de por qué van a cortar así sus proyectos que se tenían. Sí, miren, me parece que los tres estamos de acuerdo en que la realidad debería de transformarse hacia una realidad más sostenible, ¿no? Y los tres estamos de acuerdo con las energías limpias, y eso me parece bueno. Creo que desde ahí deben hacer la conversación. Mi propuesta es más bien que creo que se ha enmarcado la conversación, no necesariamente esta específica, sino la conversación pública, desde la idea de que en México las energías renovables funcionan igual que podrían funcionar, o sea, que poner un parque eólico en México es igual que poner un parque eólico en Dinamarca, donde sí hay regulación y las empresas tienen que ajustarse a los terrenos y comprarlos, y ese es en conjunto con el gobierno, y son mismas empresas danesas que llegan y ellos generan y impulsan la economía local, y así, cuando en México no funciona así. En México se despojan a los indígenas de sus tierras, no se les permite que se utilicen, se les paga algo mínimo por ellas, y aparte cuando lo hace el gobierno no funciona, ¿no? Así me parece que debería de estarse marcando, y deberíamos hablar igual de cómo hacemos para que entonces sí funcione y se respeten los derechos de las poblaciones. Sin embargo, qué bueno que los tres estamos de acuerdo, qué bueno que el consenso generacional es ese, que sí debemos de transicionar a energías más limpias, y esperemos que nuestras autoridades, esperemos que en las próximas elecciones, ya me gustaría ver pronto, aunque no parezca, creo que no va a ser en la siguiente, pero a lo mejor en la siguiente haya un presidente millennial, o alguien de una generación distinta que ofrezca alternativa a esta realidad que debe de transformarse pronto, porque todo el mundo lo está haciendo, ¿no? Y así no solamente deberíamos ver por el beneficio económico, sino igual de cómo construimos un mundo que sea sostenible. Pasemos a otro tema, el desempleo. El coronavirus llegó en un momento que ya pintaba para una crisis económica mundial. La economía mundial se estaba desacelerando. Había mucha incertidumbre mundial, habían muchos temas alrededor del mundo que estaban causando esa incertidumbre, ¿no? Estaba Hong Kong con protestas masivas, estaba Argentina, que había apenas hecho un deporte en su deuda, en varios países de Europa y en varios países de América Latina, estaba la ultraderecha y la ultraizquierda a la alza, estaba Trump como presidente, y pintaba que iba a haber un cierre de un ciclo económico. Llega un coronavirus y explota ese ciclo económico, y parece que vamos a una recesión fuerte que ha demostrado altos índices de desempleo. Toño, ¿qué nos puedes decir? Claro, Julián, justamente como estás comentando, ya desde antes del coronavirus había un ambiente económico a la baja. Realmente las estimaciones de crecimiento de todos los países en el mundo se estaban recortando. Su mayoría, claro, había sus excepciones, pero la mayoría venían a la baja. Y justamente el coronavirus vino a ponerle la cereza al pastel, que fue esta completa crisis económica que estamos asumiendo todos los países. Y hablando muy específicamente en el caso de México, pues en estos 3 meses que ha durado la Jornada Nacional de Sana Distancia, se han perdido 1.100.000 empleos formales. Entonces, son 1.100.000 personas que dejan de recibir la asistencia y todos los beneficios que implica estar en la formalidad económica. Es algo de qué preocuparse. En 3 meses, desde hace 90 años, no habíamos perdido 1.100.000 empleos. Dejando al lado que sea cuestión de la pandemia, yo creo que las acciones gubernamentales pudieron haber reducido el impacto. Si bien se iban a perder empleos, eso era inevitable, pero creo que las acciones que implementó el gobierno no fueron las adecuadas para ayudar a que no fueran tantas personas las que perdieran el empleo. Creo que se hizo una omisión clara a esta problemática por parte del gobierno. Se presentó un plan de apoyo económico, sí,
¿Fue efectivo? A mi consideración, no lo fue. Fue, creo que se podría llamar casi una simulación para calmar un poco los ánimos del público y del panorama político. Y creo que realmente, si bien es parte de responsabilidad del virus, hay una parte muy grande de responsabilidad de este gobierno por la omisión al cuidado de sus ciudadanos y de la protección que significa tener un empleo. Camila, ¿quieres opinar? Sí, justo lo que dice Toño es muy importante, porque justo es algo que el gobierno, a lo mejor, dentro de todas las previsiones que existen, ¿por qué? Porque a México le llegó pues un poco tarde el virus, o sea, 2 meses con 2 meses de retraso. Pudimos haber ya tomado las medidas desde un principio para empezar a mitigar un poco el impacto. Sabíamos que íbamos a entrar en un retroceso. ¿Por qué? Porque ya veníamos de números negativos en 2019. Entonces sí se esperaba que con una pandemia, con las condiciones con las que cerramos 2019, sí nos fuéramos a ir, pues ahora sí que hacia atrás. Y cuando hay una recesión, ¿qué implica? Pues las pérdidas de empleos. En este preciso en el caso del que estamos pasando, es por el coronavirus, ¿no? Se puede justificar así. Sin embargo, como yo insisto en decir, es que ya veníamos mal, o sea, ya estábamos en números negativos, y estar en números negativos es que ya se habían perdido empleos. Ahora, las cifras del primer trimestre de 2020 muestran un desempleo del 3.9%. Es una cifra relativamente baja. ¿Qué se espera? Que se llegue a una pérdida de empleos del 7% de los formales que tenemos registrados, porque la informalidad ya creció en este primer trimestre, pero de los formales que tenemos registrados se espera que perdamos el 7%. Y si pasamos del 7%, estaremos perdiendo más de lo que se perdió en la crisis del 2008. Ahora, si llegamos a pasar aún más, si llegamos a una cifra del 11%, por ejemplo, ya estaríamos pasando la cifra que se perdió en la crisis del 94. Entonces, las estimaciones, de hecho por Citibanamex, están para perder el 7% de los empleos formales. Sin embargo, si cruzamos esa línea, que todo puede pasar, ya estaríamos en una pérdida mayor a la que se observó en la crisis del 2008. Esto implicaría, obviamente, una recuperación más lenta que la que tuvimos en ese entonces. Y aún con lo que decía Toño, pues con la falta de apoyo que se está viendo por parte del gobierno. ¿Por qué? Porque está descuidando al sector empresarial y clase media, que son las personas que generan estos empleos. No creo que le alcance con los empleos que se van a generar por Dos Bocas o por el Tren Maya. Entonces, pues vamos a tener un problema de desempleo que, bueno, lleva muchas condiciones después. Muchas consecuencias, perdón. Sí, me parece que sí, la economía pintaba para mal desde antes, pinta para peor ahora, pintaba para mal en el mundo, pintaba para peor en México, ahora sigue pintando para mal, muy mal en el mundo. Japón ya entró en una recesión, Alemania igual, todo el mundo vamos a entrar en una depresión. Esperamos que dure poco, mi esperanza es esa, mi esperanza es que llegue una vacuna pronto, relativamente pronto, dentro de lo que permita la ciencia, y podamos volver a una normalidad que sí nos permita reconstruir ciertas cosas. Me parece bueno el término de nueva normalidad. Creo que no solamente debería de ser en cuestiones de salud, sino igual en una nueva forma de concebir los empleos, de cómo seguimos un manto social, una red social que nos ayude en caso de desempleos masivos, como en este caso. Y sí, ya más de 1 millón de pérdidas de empleo son muchísimos. 1 millón es un número nada más, pero son 1 millón de personas. Son 1 millón de personas, de individuos que en realidad representan muchísima gente que depende de esas personas, ¿no? O sea, si cada familia tiene 4 personas, estamos hablando de 4 millones de personas que pierden su sustento económico, ¿no? Son miles de familias, son muchísima gente. Sin embargo, en cuanto a desempleo, sí me gustaría decir que a otros países les está pegando mucho peor, aún compensando por la diferencia poblacional. Estados Unidos, hasta hace 4 días, habían reportado con un desfase de 2 semanas, porque se presentan cada 2 semanas los datos, 36.5 millones de personas que se habían declarado desempleadas, ¿no? Que es un número masivo, un número gigante. Jay Powell, el jefe del Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos, dijo que para el final del año podrían llegar a un 25%, si es que no se toman las medidas correctas. Un 25% de desempleo es muchísimo, y evidentemente lo que sucede en Estados Unidos sucede en el resto del mundo. Entonces también se debería tomar en cuenta eso. Y
y bueno, esperar que lo mejor suceda. A mí me parece que el mercado no confíe en el presidente, a pesar de que a mi gusto no hay mucho de qué desconfiar. Es un presidente que igual bastante capitalista para mi gusto, y que me gustaría que fuera más de izquierda, a mí hasta eso. Que el mercado desconfíe, que haya cierta incertidumbre en cuanto a él y a quién sigue después de él, y en cuanto al partido, genera ¿Hablas que... de Trump o de...? No, de Andrés Manuel. Me parece que no hay muchas razones para desconfiar. Me parece que es un presidente que realmente solamente es la campaña que le echan de que es socialista y que es de izquierda y que es el nuevo Maduro y que es Chávez II, que crea incertidumbre, pero realmente no hay nada que ha hecho gigante el presidente, que ha destruido la economía por completo. Ha nacionalizado alguna industria, se ha posicionado en contra de Estados Unidos abiertamente, ha declarado la guerra. Me parece que no hay mucho de qué decir, que México va para abajo, pero que haya incertidumbre genera que México se vaya para abajo, ¿no? Me parece que es eso. Pero, pues bueno, ¿alguna conclusión, algún cierre, comentario del tema y en general? Camila. Es que no puedes dejar a nuestra audiencia aquí en TV Lab creyendo que no está haciendo nada mal el presidente. O sea, hay que ser objetivos, sí, lo fuimos en el tema energéticos, en estas regulaciones, sí fuimos objetivos, pero la realidad es otra, ¿no? Estás como él con otros datos, o sea, la realidad se está reflejando, la realidad es que hay más personas en la informalidad, hay pérdidas de empleo, su sistema de salud está quebrantado. No necesitamos esperar a que exista una declaración de guerra para decir que estamos mal, ni tampoco que nacionalice una empresa para decir que estamos mal. Entonces, Julián, yo creo que a ti y a las personas que puedan compartir tu punto, invitaría un poco a que intentemos compararnos con algo mejor, ¿no? Si nos comparamos con Venezuela, que está peor, pues obviamente vamos a decir que estamos bien. Entonces, yo mis conclusiones son esas, que tengamos que estar siguiendo las acciones del gobierno y siendo muy críticos en cuanto a la percepción de estamos mejorando o empeorando, pues las cifras van a hablar, y después checamos lo de la moral y todo lo que también propone el gobierno. Toñito. Coincidiendo un poco con lo que dice Cami, yo creo que es momento que esta administración se haga responsable de sus acciones y deje de culpar a gobiernos pasados y a decir que todos los males de México hasta hoy en día son culpa del neoliberalismo y de la mafia del poder y de la oposición que quiere que su gobierno fracase. Yo creo que tenemos que empezar a exigirle al presidente realmente que tenga una propuesta clara, que deje de pelearse con el sector empresarial, porque eso no genera nada bueno ni tanto para ellos ni para el país. Creo que es momento de unidad en tiempos de crisis y el presidente no está promoviendo la unidad. Si bien no puedo decir que todo lo que ha hecho el presidente ha sido malo, yo creo que tanto tiene cosas muy buenas, hay gente muy preparada en su gabinete, como hay sus claras deficiencias. Creo que se le tiene que pedir, como se dice en Estados Unidos, accountability, que realmente nos demuestre el presidente cómo está actuando él y no cómo está culpando a administraciones pasadas por los problemas. Compartiendo un poquito lo que dijo Cami, también invito a todas las personas que creen que está haciendo algo el presidente. Yo creo que tiene que haber apoyo al presidente. Si bien le va bien a AMLO, le va bien a México. Yo soy fiel partidario de eso. Pero creo que también hay que reconocer cuando está cometiendo un error y hay que dar una retroalimentación, no con la intención de que este gobierno fracase, porque yo creo que nadie quiere que este gobierno fracase, porque intrínsecamente sería un fracaso para México, pero sí para que cambie un poco esta herradura hermética que tiene sobre propuestas diferentes a lo que él piensa. Yo creo que si todos nos ponemos a hacer un consenso para llegar a una deliberación que nos traiga algún beneficio mayor del que se está proponiendo actualmente, yo creo que tendría que ser responsabilidad de todos, ciudadanos y administración. Muy bien, muchas gracias por sus opiniones equivocadas, pero gracias. Se aprecian siempre las opiniones y cada quien tiene derecho a la suya. Pero no, me pareció más sensato lo de Toño que lo de Camila, pero muy bien, siempre estar equivocado es un derecho. Y fue un buen episodio. Y muchas gracias. Y no se lo pierdan el próximo episodio este viernes por TV Lab. Gracias. Venga.